Ingeniería Industrial, Estadística Inferencial 2, catedrático José Manuel Antonio Baranda, Regresión Lineal Múltiple. Análisis de regresión múltiple. Se analizará la variable de respuesta contra una variable independiente. Integrantes: Patiño López Eric Daniel, Hernández Rivera Carla Edith, Narváez Solís Claudia Patricia. Análisis de regresión. Objetivo: modelar en forma matemática el comportamiento de una variable de respuestas en función de una o más variables independientes. El análisis de regresión puede usarse para explicar la relación entre variables. Para ello son necesarios los datos, los cuales pueden obtenerse de experimentos planeados, de observaciones de fenómenos no controlados o de registros históricos. Análisis de regresión simple. Sean dos variables x, y, supongo que se quiere explicar el comportamiento de y con base en los valores que toma x. Para esto se mide el valor de y sobre un conjunto de n valores de x, con los que se obtiene n parejas de puntos y variable dependiente o variable de respuestas, x variable independiente. Una manera de estudiar el comportamiento de y respecto a x es mediante un modelo de regresión que consiste en ajustar un modelo matemático de la forma y igual a función x. Suponga que las variables x y y están relacionadas linealmente. Cada observación de y puede ser descrita por el modelo y beta 0 más beta 1. Son parámetros del modelo y constantes desconocidas. Beta 0 es el punto en el cual la línea recta intercepta o cruza el eje y. B1 es la pendiente de la línea. Regresión lineal múltiple. Existen variables independientes. Están relacionadas con una variable de respuesta y. Por tanto, será necesario tomar en cuenta si se quiere predecir o entender mejor el comportamiento de y. Sea x1, x2, xk, variables independientes ya sea y, una variable de respuesta. Entonces el modelo de regresión lineal múltiple con k variables independientes es el polinomio de primer orden. Y igual a beta 0 más beta 1. Prueba de Durbin-Watson. Esta prueba permite diagnosticar la presencia de correlación o autocorrelación entre los residuos consecutivos ordenados en el tiempo, que es una posible manifestación de la falta de independencia. Introducción. Se realizará un experimento controlado y aleatorizado. Se pondrá en práctica los conocimientos que hemos obtenido a lo largo del periodo en Estadística Inferencial 2 para obtener información relevante acerca del experimento. Objetivo: averiguar de qué manera influyen las variables altura, ángulo, peso de la masa y el peso del objetivo esférico contra la distancia recorrida de un objeto esférico. Propuesta: observar la distancia que recorre un objeto esférico dependiendo su peso, del peso con el que se golpea, la altura de la cuerda con la que es sostenida. Propuesta: variable de respuestas y, distancia recorrida centímetros. Variables independientes son x1, altura centímetros, x2, ángulo, x3, peso del martillo, x4, peso de la masa o pelota. Materiales: 6 pesas de 500 gramos cada una, 1 kilogramo de masa, una cinta métrica, tijeras, transportador, un soporte universal de madera, cuerda, cascarón de huevo de 1 octavo. Se elaboraron 4 pelotas de masa con un peso de 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos y 400 gramos. Se utilizarán 20 muestras, por lo cual será necesario repetir valores en la tabla. Se procede a realizar el experimento. Modelo del experimento a realizar. Como se muestra en las imágenes, se van a ir alternando las variables independientes de acuerdo a los datos aleatorios tomados anteriormente, como lo son la altura, el peso que golpeará la pelota, el ángulo del que será soltado y el peso de la pelota, para posteriormente medir la distancia recorrida por dicha pelota.
Una vez realizado el experimento, se anota el valor de la variable de respuesta a medir, como se observa en la tabla, y al ser terminadas las 20 muestras, se procede a un análisis de regresión utilizando el software estadístico StatGraphic. Análisis de regresión múltiple. Se analizará la variable de respuesta Y contra la variable independiente X. En la página que aquí se muestra, podemos descargar un demo gratuito del software estadístico StatGraphic para realizar el análisis de regresión como se había mencionado anteriormente. Aquí, como se puede observar, estamos descargando el demo que nos dice que nos sirve para 30 días de una manera gratuita. Una vez que ya lo tenemos instalado, vamos a abrir el programa para empezar a ingresar los datos. Una vez que ya abrimos el programa, vamos a empezar a introducir el nombre de las variables en las diferentes columnas. La primera columna se va a llamar distancia recorrida. La segunda columna va a ser la altura. La tercera columna va a ser el ángulo desde el cual se soltará el peso que golpeará a la pelota. Ahí se puede observar en la imagen cómo se va introduciendo el nombre de cada columna. La cuarta columna va a ser el peso de la masa que golpeará a la pelota, y ya por último va a ser el peso de la pelota. Una vez que ya introducimos estos datos, vamos a tomar los valores de la tabla donde ya están aleatorizados y son las variables de respuesta al previo experimento realizado. Aquí vamos a ver cómo se abre, y bueno, esta es la tabla del experimento donde tenemos ya nuestras variables de respuesta x1, x2, x3, x4. Podemos ver cómo seleccionamos los valores y los vamos a pegar en nuestra tabla de StatGraphic. Y bueno, ahí ya tenemos los valores, y ya en la tabla, una vez que ya tenemos estos valores, nos vamos a relacionar después a un factor y por último a regresión simple. Nos aparece esta tabla en donde vamos a poner la distancia recorrida en Y la altura en X. Le damos en aceptar y a continuación se nos muestra un análisis de la distancia recorrida contra la altura. Para la variable regresora como altura, se toma como h0 que se rechaza el modelo y hi que se acepta el modelo. En estos resultados podemos darnos cuenta de que el valor P de prueba es mucho mayor al 0.05, ya que como resultado nos dio 0.4. Esto quiere decir que el modelo se rechaza, ya que no existe una relación estadísticamente significativa entre las variables con un nivel de confianza del 95%. El estadístico R cuadrada indica que el modelo ajustado explica 3.34% de la variabilidad en distancia recorrida. El coeficiente de correlación es igual a 0.18, indicando una relación relativamente débil entre las variables. El estadístico Durbin-Watson examina los residuos para determinar si hay alguna relación significativa basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor P es mayor que 0.05, no hay una indicación de una autocorrelación serial en los residuos con un nivel de confianza del 95%. A continuación se muestra el gráfico del modelo ajustado. En el caso se observan los datos comparados con el modelo creado en la recta azul, el nivel de confianza, las líneas amarillas. Los datos fuera de estas líneas indican datos que no se pueden explicar con el modelo. Se puede cambiar el nivel de confianza del modelo y el tipo de ecuación del modelo del gráfico. De igual manera, para el análisis ANDEVA.
se puede ajustar el análisis a otro tipo de modelo. A continuación, se muestran los resultados de cada experimento, la variable dependiente contra cada una de las variables independientes. HO, se rechaza el modelo. HI, el modelo no se rechaza. Análisis de regresión múltiple. Variable dependiente, distancia recorrida. Variable independiente, altura, ángulo, peso del martillo, peso de la pelota. Tomando los datos del análisis anterior, se hará el análisis de regresión múltiple. Para el análisis seleccionamos relacionar varios factores, regresión múltiple. Seleccionamos distancia recorrida y se selecciona la flecha de variable dependiente. El resto de las variables irán en la flecha de variable independiente. Se muestra el análisis ANDEVA. Se muestra una gráfica componente de residuos para distancia recorrida. También se muestra un análisis para cada variable del modelo. Se observa que la altura tiene el mayor valor P. Observamos que el modelo tiene un valor P de una 10 milésima. Podemos ver el coeficiente de correlación, que es del 76.6117%. Podemos ver el modelo, y el modelo es estadísticamente significativo con un 95% de confianza. El estadístico de R cuadrada nos indica que hay una estrecha relación entre las variables. Para determinar si el modelo puede simplificarse, note que el valor P más alto de las variables independientes es 0.0117, que corresponde a altura, puesto que el valor P es menor que 0.05, ese término es estadísticamente significativo con un nivel de confianza del 95%. Consecuentemente, probablemente no quisiera eliminar ninguna variable del modelo. Se muestra la tabla del análisis de cada variable independiente, el análisis de varianza del modelo, la gráfica de distancia recorrida. Se rechaza la hipótesis nula, el modelo es estadísticamente significativo. Se muestra una gráfica de residuos. Por su atención, muchas gracias.